Video número 3, fisiología leucocitaria. Bueno, aquí habíamos quedado, dijimos que por quién estaba controlado la migración del neutrófilo a los tejidos, y dijimos que intervenían moléculas de adhesión. El movimiento de Rolling, que provocaba una adhesión reversible al endotelio, estaba mediado por selectinas, en cambio la adhesión firme por integrinas. Entonces el neutrófilo se deformaba, atraviesa el tejido y por quimiotaxis llegaba al sitio de inflamación. ¿Cuáles eran las sustancias quimiotácticas? La fracción del complemento C3A y C5A, las quimioquinas, histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, y luego intervenían las moléculas, las opsoninas, ¿no es cierto? Que dependía si las opsoninas eran sustancias que estaban en el macrófago, en la bacteria, y que en el neutrófilo teníamos los receptores. Se producía la ingestión y la liberación y la destrucción del parásito, de la bacteria. En esta interacción se liberan lipopolisacáridos, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que hacen que se expongan más receptores del endotelio y que más neutrófilos migren al sitio de inflamación. Ahora la pregunta, ¿qué les parece a ustedes? ¿En todo momento ocurre esto? Bueno, se los dejo como duda, para que lo puedan buscar o ver si es constante esto, que ocurra esto. Todos los neutrófilos van a pasar en algún momento para provocar esto que estamos viendo acá en la figura. Bueno, entonces la fagocitosis consta de la adhesión, ingestión y digestión. El microorganismo, si está opsonizado, es más apetecible para el neutrófilo. Se une por medio de sus receptores, se produce la incorporación, el neutrófilo emite pseudópodos, se produce la ingestión y se forma una nueva partícula que es el fagolisosoma, donde se fusiona una o varias de las granulaciones del neutrófilo al fagosoma. Por eso se llama fagolisosoma. En ese fagolisosoma se producen reacciones químicas que van a tratar de eliminar al microorganismo invasor. Vamos a hablar un poquito del metabolismo de los neutrófilos. La mayor parte de la energía proviene de la glucólisis anaeróbica, la desviación del monofosfato de hexosa con producción de NAD-fosfato reducido otorga la fuerza reductora. La fagocitosis se acompaña de un brote respiratorio, también llamado estallido respiratorio, que requiere de energía y en el que se generan compuestos oxidantes importantes para destruir el microorganismo. El brote respiratorio, obviamente, lleva el nombre de respiratorio porque depende del oxígeno. Entonces podemos decir que tenemos un mecanismo microbicida que depende del oxígeno. Y vamos a ver que existe un mecanismo microbicida independiente del oxígeno. Entonces, vamos a ver qué pasa en el metabolismo. La activación se activa una oxidasa que está unida a la membrana del neutrófilo, produciendo anión superóxido.
Este anión superóxido va a reaccionar con protones que hay en el interior del neutrófilo, produciendo agua oxigenada y oxígeno. Y la formación de un hipohaluro, por ejemplo un hipoclorito en este caso, cuando reacciona el agua oxigenada con el cloro. Este sería la sustancia que va a destruir al invasor. Entonces, un hipohaluro. Lo vemos esquemáticamente. Acá el oxígeno reacciona por esta vía, que es una desviación de la glucólisis anaeróbica, produciendo anión superóxido, que reacciona con protones que están dentro del fago lisosoma para producir agua oxigenada. En presencia de cloro, en este caso puede ser cualquier haluro, y a través de la mieloperoxidasa que estaba en las granulaciones, que era la enzima marcadora de las granulaciones primarias, se producía el hipohaluro, que por diversas transformaciones puede formarse un aldehído bactericida. De esa manera, el hipohaluro va a destruir al microorganismo. Esto es el fagolisosoma, las granulaciones. Acá hay un pH definido y podemos ver dónde intervienen las desviaciones ya vistas en el eritrocito, las desviaciones de la glucólisis. Acá tenemos la desviación o derivación del monofosfato de hexosa, donde intervenía el NAD-fosfato reducido y el glutatión reducido. ¿Para qué? Esto que se está produciendo acá es un oxidante para el fagolisosoma. En el caso de que no sea necesario, el agua oxigenada por la derivación del monofosfato de hexosa pasa a agua, siendo el producto no tóxico para el microorganismo. Entonces, este es el mecanismo microbicida dependiente de oxígeno, también llamado brote respiratorio. Pero existen, como les mencioné, mecanismos microbicidas no dependientes de oxígeno, que es, por ejemplo, la disminución del pH en el fagosoma por producción de ácido láctico, haciendo que las enzimas de la vía glucolítica se vean más activas. También vimos que en las granulaciones secundarias estaba la lactoferrina como enzima marcadora, que es una enzima bacteriostática, secuestra el hierro impidiendo que el microorganismo pueda persistir. Lisozima actúa a nivel de los enlaces glucosídicos de la pared bacteriana, a nivel de la N-acetilglucosamina, en el caso de las bacterias gram positivas. Y la proteína catiónica se adhiere a las partículas extrañas produciendo la destrucción. Son más eficaces cuando en un primer momento aumenta el pH en el fagosoma, en un primer momento. ¿Sí? Y también había mencionado que el otro mecanismo eran las trampas extracelulares de neutrófilos, que son mallas de fibras de ADN que encierran histonas y proteínas antimicrobianas liberadas por los neutrófilos al espacio extracelular, que contienen una concentración letal de agentes antimicrobianos. Contienen mieloperoxidasa, lactasa del neutrófilo, catepsina G, lactoferrina, triptasa y gelatinasa. Entonces, cuando un microorganismo entra en contacto con el neutrófilo, se produce una reacción dentro del microorganismo y se produce la liberación de estas trampas de ADN, que proporcionan una contención física para los microorganismos y también una alta concentración de agentes antimicrobianos. Acá está el link, si ustedes quieren ampliar, para leer
el paper completo. Con que ustedes sepan explicar que son mallas de fibras de ADN que provocan contención física y que contienen agentes letales antimicrobianos, con eso ya sería suficiente. Es otra de la manera en que los neutrófilos ejercen su función. Para repasar, entonces tenemos la fagocitosis, que provoca el estallido respiratorio. Después tenemos mecanismos microbicidas que no dependen del oxígeno, como la disminución del pH en el fagosoma, la acción de la lactoferrina, la acción de la lisozima y la acción de proteínas catiónicas. Y por último, las trampas extracelulares de los neutrófilos. Bueno, los eosinófilos. Ya vimos que según la afinidad que contengan por un colorante, el citoplasma se cubre, se tiñe de un rosa anaranjado. ¿Por qué? Porque tienes granulaciones que son más afines a la parte ácida del colorante. Acá también vemos la forma del núcleo característico. El eosinófilo tiene 2 lóbulos casi siempre y tienen forma de anteojos para recordar. En este caso vemos glóbulos rojos, plaquetas, el eosinófilo. Fíjense la relación de tamaño que hay entre el eosinófilo y el eritrocito, y el eosinófilo y las plaquetas. Y acá tenemos un linfocito. También fíjense la relación en tamaño que hay con estas células. La serie de los neutrófilos es prácticamente la misma que la de los eosinófilos. Ya lo vieron en la primera parte, en el video número 1. Todo esto ya lo vimos. El promielocito eosinófilo, se diferencia mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, eosinófilo encallado y el eosinófilo maduro. Acá pueden ver la presencia de granulaciones que se tiñen con la parte ácida del colorante. Y vemos el núcleo bilobulado que tiene, en este caso sí, forma de anteojo. Este es un dibujo, obviamente. Los eosinófilos representan hasta el 6% de los leucocitos. La vida media es de 8 horas aproximadamente. Se localizan en los conductos nasales, en la piel y en las vías urinarias. Tiene gránulos citoplasmáticos que tienen neurotoxina del eosinófilo y proteína catiónica del eosinófilo. Tienes proteínas de membrana como integrinas, selectinas y las familias de las inmunoglobulinas. Tiene receptores de membrana y responden a las mismas quimiotaxinas que los neutrófilos, a la inmunoglobulina G, la fracción C3A del complemento y la fracción C5A del complemento. Posee receptores para la inmunoglobulina y para la histamina. Posee sustancia quimiotáctica para los eosinófilos que son liberados por los basófilos y las células cebadas. Mejor dicho, acá tenemos los receptores de membrana. Tienen factores quimiotácticos para ellos que son productos liberados de los basófilos y de las células cebadas. Algunas linfoquinas de linfocitos sensibilizados y reacciones antígeno-anticuerpos en el caso de las alergias. Secreta una sustancia que puede neutralizar a los productos liberados por las células cebadas y los basófilos. Ya lo vamos a ver esto. Y modula la respuesta alérgica. La función del eosinófilo ya no es fagocítica. Es ineficaz la fagocitosis comparada con el neutrófilo. La función del eosinófilo es secretora. Secreta sustancias neutralizantes para basófilos y células cebadas y modulan la respuesta alérgica. Puede ser bactericida, posee cierta acción y tiene una peroxidasa que puede interactuar con un haluro y desencadenar un mecanismo microbicida. Seguimos en el siguiente video.